Buenas tardes, familia. Nos encontramos hoy aquí con Cecilio Andrade. Para algunos el abuelo táctico, aunque a él no le guste reconocerlo, pero sobre todo posiblemente las personas más influyentes en el mundo táctico hispanohablante, a que a él tampoco le guste reconocerlo. Muchas gracias, Cecilio, por compartir un poquito de tu tiempo conmigo. Sí, el agradecido soy yo. El agradecido por lo menos por el privilegio de que me consideres importante para ser entrevistado. Para algunos la verdad es que sí. Son muchos años, tu carrera lo precede y quiero comenzar contigo como con toda la gente, desde el principio. ¿Por qué Cecilio Andrade decidió encaminarse, digamos, en el mundo de servir? Wow. La verdad que me esperaba, habiendo visto tus entrevistas anteriores, me esperaba la pregunta, pero la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa. O sea, siempre yo me he educado en Galicia con mi familia, con mis abuelos, y el tema de hacer algo, como diría, es que me viene a la mente el ejemplo de la casa pintada. ¿Sabes? Cuando dejas una casa donde has vivido de alquiler y demás, tienes que dejarla mejor que te la encontraste. Luego en el ejército, cada vez que llegábamos a un sitio, la basura que nosotros generábamos nos la llevábamos más la que encontrábamos allí. O sea, dejábamos los sitios más limpios que como nos lo habíamos encontrado. Y yo pienso que esa es la filosofía que hay que tener a la hora de llegar a este mundo. O sea, no es llegar para ver cuánto me puedo llevar, ¿no? Es cuánto puedo hacer para mejorar lo que me he encontrado. Entonces, no es que yo haya tomado una decisión, o sea, lo considero que es lo que debería hacer todo el mundo. O sea, es un poco la frase esa de Kenny: no pienses que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país. En este caso, yo voy un poco más lejos de esa frase, la parafraseo un poco más lejos. No pienses qué puede hacer el mundo por ti, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para dejar un mundo un poquito mejor? Básicamente es eso. Y servir, ¿dónde mejor que en una fuerza donde tú puedas ayudar a otros a vivir mejor, a estar mejor y a estar más seguros, sobre todo? O sea, uno de los principales problemas que hay en el mundo desde siempre es la falta de seguridad. Si tú eres uno de los perros pastores, que ahora está muy de moda esa analogía, que te permite mantener a todas las fieras fuera del redil, ¿qué mejor servicio puedes hacer que ese? O sea, eso es, para mí, es que no es cuando tomé la decisión, es que hay otra decisión que tomar. O realmente es una decisión o simplemente es lo que tendríamos que hacer todos en un momento dado. Muy buena pregunta. Y continuando eso, un perro pastor, ¿se nace o se hace? A ver, la pregunta esa, ¿se nace o se hace? Esa me ha surgido a lo largo de la vida en todo lo que he hecho. O sea, todo lo que he hecho. ¿Un perro pastor nace o se hace? Cuando daba cursos de francotiradores precisamente en la Brigada de la Legión o en otras unidades, me preguntaba también: ¿un francotirador nace o se hace? Las dos cosas. O sea, un perro pastor, yo he tenido en Galicia, en casa de mis abuelos, hemos tenido perros lobos. Perros lobos. Técnicamente hablando, si lo analizamos un poco, eran más lobos que perros, realmente. Entonces, ¿qué hacían? ¿Actuaban como lobo? ¿Actuaban como perro? Todos nacemos con unas características. El ejemplo del francotirador que decía antes, del curso de francotiradores, cuando yo lo explicaba y me preguntaban eso mismo, yo les decía lo siguiente: a ver, las mismas características que se necesitan para ser un buen francotirador son las mismas que necesita un golfista para poner la pelota en el hoyo correcto en el menor número de golpes posible, o para que un jugador de baloncesto coloque la bola en la cesta a una distancia bastante larga. Ponía varios ejemplos así. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que marca la diferencia? O sea, si las características físicas y cerebrales son las mismas, ¿qué es lo que cambia? Pues todo lo que afecta a la educación del ser humano. Tú naces con unas características. ¿Qué haces con esas características? Es otra cosa. Todos nacemos con unas capacidades, buenas o malas. Y todos sabemos que tenemos policías, militares, narcotraficantes, políticos corruptos y muchas otras cosas, pero todos nacemos con unas características. Lo que hacemos con ellas es lo que marca la diferencia. El perro pastor
naces con unas características y tú decides ponerlas en práctica o no. Mi abuela en paz descanse decía que todos nacemos con eso, con unas características. Ella decía con unas virtudes. Lo que era un pecado realmente era no ponerlas en práctica al servicio de la gente. Entonces, repito, no se trata de... yo no lo veo como una virtud, lo veo como una característica de cada uno de nosotros. A mí siempre me ha gustado defender un poco a los más débiles. Hablemos del principio, ¿cómo empezaste? Si no recuerdo mal, empezaste en el ejército, allá en una época quizá un poco lejana. ¿Cómo fueron esos comienzos? La cuestión fue un cúmulo, como todo en la vida realmente. O sea, en la vida tomas decisiones que muchas veces están basadas en casualidades o en un momento dado yo estaba estudiando, yo me crié en un sitio donde el colegio estaba anulado, yo tenía que viajar mucho, luego resulta que cuando saqué el bachillerato, en aquella época existía lo de los estudios, perdón por liarme un poco, estaba la EGB, que era hasta los 14 años, que era la educación general básica, que era obligatoria, ahora creo que es hasta los 16 si no me equivoco, pero entonces era hasta los 14 nada más. Y luego decidí no, las circunstancias me marcaron. Trabajaba de aprendiz y estudiaba bachillerato. Logré sacarme el bachillerato y llegar hasta el COU que había en aquella época. Creo que hoy ya no existe todo ese curso de orientación universitaria y demás. Y llegó un punto en el que yo ya no podía estudiar más. No podía, yo quería estudiar, pero no podía por cuestiones económicas y por cuestiones de distancia y demás. Para poder estudiar en una universidad yo tenía que cambiarme de ciudad, tenía que tener alojamiento, tenía que pagar la beca, que era imposible, con lo cual, y me tocaba hacer el servicio militar al año siguiente. En aquella época existía el servicio militar, el obligatorio, y luego el voluntario. Tú podías decidir hacer el servicio militar un poquito antes, que fue lo que hice yo. Entonces hacíamos 16 meses los que éramos voluntarios y los que eran la mili normal eran 12 meses. Yo me apunté, me destinaron a hacer el CIR número 13 en Figueiredo, en Pontevedra, en Galicia, y cuando yo terminé el CIR, me destinaron a la Brigada Aerotransportable. Y luego a raíz de una compañía de defensa contra carros, cazacarros, como lo llamaban en aquella época, con cañones sin retroceso. Y de ahí pues vinieron una serie de unidades de captación, yo decidí irme y una cosa llevó a la otra, fue cuando hubo toda la remodelación, el plan norte, el plan meta, el plan no sé cuál. Yo he vivido ya como 20 o 30 planes distintos de personal, reestructuración, que si voluntario especial, que si vite, que si volulo, que si no sé qué, que profesional de carrera, profesional permanente, etcétera, etcétera. Fui pasando de una unidad a otra y las circunstancias fueron muchas veces las que me ayudaron a tomar unas decisiones, pero muchas de ellas fueron las circunstancias. Puede parecer muy complicado lo que he contado, pero realmente es el día a día. El día a día. En un momento dado no podía estudiar más, la vida militar me atraía, tenía que hacer el servicio militar y ahí me lancé. Hablemos de tu tiempo de servicio en el ejército. Hubo un momento que decidiste irte a operaciones especiales, al BOE, que era antiguamente, que pasó a ser MOE actualmente. ¿Qué tal? Esa incorporación. ¿Cómo fue entrar? Yo he tenido la suerte de pasar por distintas unidades, paracaidistas, fuerzas, grupo de operaciones, boinas negras, boinas verdes, como se le denomina, guerrilleros, paracas y demás. Y el hecho de haber pasado por distintas unidades no me ha hecho mejor. Yo siempre he dicho que he sido, dentro de todas las unidades, no digo mediocre porque no lo he sido, honestamente, tampoco hay que bajar tanto el listón en un momento dado, lo mismo, pero sí un perfil de tipo medio. En lo que sí he destacado es en la inquietud por mejorar siempre las cosas, lo de la casa esa que hay que dejar siempre mejor de la que hemos encontrado. Y entonces el hecho de querer mejorar las cosas me ha hecho el querer moverme. Cuando estaba en un lugar que ya veía que ni me aportaba, ni yo podía aportar a ese lugar, pues buscaba otro sitio. Entonces, por eso he tenido tantos cambios de unidades militares,
Siempre he pasado, lo reconozco, siempre he estado en unidades de primera línea, unidades punteras, y de eso sí me siento muy orgulloso. El haber podido marcar algunos detalles en todas esas unidades, unos mejores, otros peores, y tener la suerte de compartir con gente maravillosa que había en todas esas unidades. También había malos, pero bueno, también se aprende de ellos. Uno de, digamos, pues sobre todo porque la gente te recuerda, es porque fuiste la primera persona que trajo el curso de tiradores a la brigada. La Legión. La Brigada de la Legión. ¿De dónde nace esa iniciativa y cómo se realiza? Eso, yo venía del grupo de operaciones especiales que fue disuelto en Granada, el grupo 2 Santa Fe. Y allí estábamos haciendo unos primeros pinitos con el tema de los Akurasi, francotiradores, los Barrett y demás. Y yo me sentía atraído por eso. De aquella yo un poco antes había estado en las PRP, la Patrulla de Reconocimiento en Profundidad, que en aquella época, cuando estábamos todavía con el antiguo Pacto de Varsovia, con todo aquello, pues nos dedicábamos a eso, a supuestamente infiltrarnos detrás de las líneas enemigas y pasar información de las unidades que se movían. Y era un trabajo pues realmente muy entretenido. Yo estaba precisamente dando clases de identificación de medios con otros mandos. Y el tema de francotirador estaba muy asociado, porque una de las funciones principales del francotirador, la gente se imagina que el francotirador es solamente disparar, pero el arma principal de un francotirador realmente es la radio, en un momento dado, porque es el que más ve de todas las unidades, sobre todo en operaciones, pero en las unidades de infantería también. Cuando se disolvió el GOE y pedí la vacante de la Brigada de la Legión, pues tuve suerte, pero una suerte brutal, porque coincidió una época donde había yo lo he dicho ya varias veces la misma frase, o sea, una masa crítica de mandos con ansias de hacer mejor las cosas, que realmente me resultó muy fácil decir, podemos hacer esto, y pues adelante, podemos hacer esto otro, adelante, podemos crear esto, adelante. Y una de las cosas que salió fue el tema del curso de francotirador. A la brigada le acababan de llegar los Akurasi, y prácticamente los Akurasi se los entregaban a los que, a ver, tú has hecho 5 impactos, tú has hecho 4, los tuyos se han agrupado, venga, tú eres el que mejor día, toma, el Akurasi para ti, poco más o menos. Que no era culpa de los mandos, era que realmente había un desconocimiento general sobre el tema del francotirador, era algo muy nuevo en aquellos años. Y propuse una serie de cursos y al final pues se lograron. Hicimos programas, hicimos fichas de instrucción para la aplicación de los francotiradores, dimos cursos desde elemental de una semana y media, hasta cursos verdaderamente densos y muy profesionales de hasta 5 semanas. Yo me siento muy orgulloso de aquellos cursos por una razón, porque mucha de la gente que descubrió el tema del francotirador vio las complicaciones que había a la hora de hacer los cálculos, porque hoy es muy fácil. Hoy tenemos un teléfono y te puedes bajar 20.000 aplicaciones para hacer cálculos balísticos. En aquella época el cálculo balístico era un lápiz, un papel y una calculadora científica. Como te equivocaras en un decimal o en una coma, a rehacer todo. Otra vez. Y que si fórmulas para acá, fórmulas para allá. Y yo pienso que aquello fue una época muy bonita, porque fue poner en marcha algo que hoy en día España, pues lo hemos visto. Hace poco ganaron el concurso en Letonia, los tiradores españoles. Y también es otra de las partes en las que me siento muy contento, no porque yo haya sido parte fundamental, sino parte de. O sea, de allí surgieron pues un montón de personas de cursos como el que se ve en la brigada, entre otros sitios, que a día de hoy siguen estando relacionados con los francotiradores. Me acuerdo Birlán, por ejemplo, que lo conoces tú perfectamente. En aquel momento, pues cuando decíamos de hacer el curso francotirador, a nadie se le ocurría ponerlo ahí. Y no solo pasó por la unidad de francotiradores, sino que además fue el jefe durante bastante tiempo, en su unidad. Durante tu época en el ejército hubo un paro. Sí, en el 2009 me fui de excedencia, bueno, corrijo, me fui de excedencia varias veces, dentro del ejército, pero yo estoy seguro que te refieres al espacio entre 2009 y 2021. Aproximadamente. Sí, hubo un paro, que no sé si lo quieras contar, si no quieres contarlo no lo cuento, en el que decidiste, digamos, encaminarte en una empresa de seguridad privada, extranjera. No.
no es exactamente así. Pero bueno, sé por dónde vas. Si me lo quieres contar. Sí, sí, perfectamente. O sea, yo había estado haciendo excedencias de 4 o 5 meses, 6 meses y demás para distintos trabajos, es cierto, con empresas e instituciones internacionales o empresas que daban trabajo, que daban apoyo, perdón, no trabajo, apoyo a instituciones internacionales en zonas como Irak y demás. Y pues eso, 2, 3 excedencias que... 2 específicamente, una de 5 meses y medio, otra de 6 meses, en estas zonas. Estamos hablando en la época 2007, 2006, 2008, 2009, en el cual pues sabemos lo que había en aquella época, la guerra de Irak, y de Afganistán y demás. Y en un momento dado, por circunstancias de la vida que en aquel momento yo consideraba que era mala suerte, vamos a ponerlo entre comillas así, mala suerte, se torcieron un poco las cosas y me lié la manta a la cabeza. Me hicieron una oferta para un trabajo, primero iba a ser en Somalia, con Naciones Unidas, pero luego el mismo trabajo de Naciones Unidas me lo ofrecieron en Centroamérica. Y en un proyecto que, aunque económicamente era menos rentable, me resultaba mucho más atractivo a nivel de trabajo. Y decidí tomarlo. Y ahí primero tomé una excedencia primaria de 2 años, que luego renové para continuar hasta, como militar de carrera de permanente que soy, podía tomarlo hasta 12, 13 años. Como era para Naciones Unidas, además cuando tú tomas una excedencia con una institución como Naciones Unidas, no hay fecha límite. O sea, podría haberla alargado. Luego ya terminé ese proyecto, estuve 3 años con ese proyecto anticorrupción en Centroamérica, en Guatemala específicamente, y decidí terminar mi contrato, o sea, no rescindir el contrato. Simplemente cuando me tocó renovarlo, decidí no renovarlo por cuestiones personales y éticas. O sea, no estaba de acuerdo con determinadas cuestiones y decidí irme. También es cierto que, aparte que fue una buena decisión, el tiempo me dio la razón, tenía ofertas. Realmente en estos 13 años que he estado de excedencia, no he estado ni un solo día sin estar contratado. He estado horas. Quiero decir que, por ejemplo, cuando terminé con Naciones Unidas, inmediatamente empecé a trabajar con la Organización de Estados Americanos y luego con distintas empresas e instituciones, un poco por freelance. Terminaba un proyecto hoy, entregaba toda la documentación y todo lo que tenía que entregar, dormía esa noche y a la mañana siguiente y a lo mejor ya estaba firmando el siguiente proyecto. Habrá quien diga que es suerte, yo quiero pensar de que es buen hacer. Y ahí a lo mejor me estoy echando flores, no lo sé. Pero básicamente fue un resumen muy rápido de todo eso. Yo siempre digo que el mayor aval es tu esfuerzo. Sí. Y si por algo se te conoce, es por lo bien que sabes hacer las cosas. Y por sobre todo la parte docente, que ahora iremos a ir. Hablemos, digamos, de la época hasta, digamos, hace año y poco que te incorporaste, hace año y medio, que estuviste en Centroamérica, sobre todo la parte formativa. No solo en Centroamérica, o sea, tuve trabajos, también hay que decirlo, Centroamérica fue mi centro de partida, por decirlo así. Es más, tengo la residencia guatemalteca, es como mi segunda patria, por decirlo así, y me siento contento y orgulloso de ello. También me he movido por algunos países de África, me he movido por Indonesia, siempre con instituciones y gobiernos en un momento dado. Siempre he procurado trabajar en proyectos que éticamente me llenaran, aparte de que económicamente, seamos honestos, también eran rentables o no, pero yo lo que buscaba era que luego no tuviera ningún problema de conciencia a la hora de trabajar. Esa parte docente, digamos, de esos años, ¿cómo fue? Porque quien te conoce, pues ahora actualmente eres, digamos, asesor de defensa, por así decirlo, o del Ministerio de Interior, si no recuerdo mal. A ver, no es así, eso hace ya años que dejé. En España apenas trabajo, también tengo que decirlo. En España apenas doy para cosas muy concretas, para conocidos que tenemos en común, para alguna, ¿qué voy a decir? Alguna institución en particular que alguien que me conozca pues me llame, me solicite. Y me lo pienso mucho. España no es un país agradable a la hora de ser docente, y de unos años a esta parte
ese agrado ha ido disminuyendo. También tengo que decir, no estoy echando la culpa a nadie, simplemente las sociedades cambian de una manera y a lo mejor el problema es simplemente que yo no me he sabido adaptar a esos cambios. Lo que sí hago en España, por ejemplo, la semana que viene me voy a Los Ángeles de San Rafael para trabajar con nuestros amigos de la Escuela de las Tres Armas, con Ricardo y con Pablo, en un programa HIT, que es a nivel de colaboradores y de personal internacional que viene con Helsinki, España. Eso es en España, sí, pero realmente es es más internacional que otra cosa. Lo gestiona un grupo español, se hace en España, pero realmente no hago mucho más. Doy alguna conferencia, pero también siempre de la mano de alguien que yo conozca previamente en España. Fuera de España sí tengo mucho trabajo, sí estoy trabajando con muchos países, sobre todo iberoamericanos, de habla hispana, México, con Colombia, con Argentina, con distintas asociaciones, por ejemplo AFITA, la Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina, de la cual tengo el honor de ser presidente de honor, segundo, junto con otro compañero venerable y un gran sabio en Argentina. Y el hecho de que me hayan puesto como, digamos, de la mano de él, para mí es un honor enorme, no solamente la presidencia honoraria. Con el Comité Técnico de Armamento y Tiro de Colombia también colaboro, ahí estoy como vicepresidente de honor. Perdón si me he equivocado a lo mejor, porque ahora mismo estoy con varios, y con distintas organizaciones universitarias, con distintas universidades, gobiernos y demás. Y me siento cómodo ahí, me siento muy cómodo ahí. Ya hemos hecho un pequeño repaso de tu vida, en general. Muy general. Muy general. No quiero tampoco entrar en muchos detalles. Hablemos de instrucción.